Increíble, millonario descubre maltrato a su hijo, y toma una decisión transformadora en 24 horas. La vida de José, un millonario de 45 años en la Ciudad de México, siempre había estado llena de lujos y éxitos. Sin embargo, a pesar de su impresionante fortuna, en su corazón había un vacío, una profunda soledad que lo consumía. Su esposa lo había traicionado y su relación con Miguel, su único hijo de 12 años, se había vuelto casi inexistente. Cada día José se preguntaba si realmente había hecho lo correcto al alejarse de sus raíces humildes y sumergirse en un mundo de privilegios. Una tarde, mientras revisaba su teléfono, José recibió una llamada llena de angustia. Era su madre, con la voz entrecortada. José, Miguel está siendo acosado en la escuela. Los niños se meten con él porque es diferente, porque no tienes tiempo para él. En ese instante su mundo se detuvo. Las palabras de su madre resonaron como un eco en su mente. Miguel, un niño sensible lleno de bondad, estaba sufriendo. La impotencia lo invadió, sintiéndose desgarrado, José tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Esa misma noche, en una madrugada llena de reflexiones, dejó atrás la opulencia de su mansión, y se mudó a un pequeño departamento en su antiguo vecindario, donde los recuerdos de su infancia lo esperaban. Quería entender el dolor que Miguel estaba sintiendo y sumergirse en las luchas de la comunidad que había olvidado. Al llegar a la escuela de Miguel, se encontró con miradas despectivas de otros padres. «Ahí va el millonario», susurraban. Pero él no se dejó intimidar. Con el corazón a 1000 por hora, comenzó a actuar como defensor de su hijo y de todos esos niños que, como Miguel, eran objeto de burlas. Se hizo amigo de padres que compartían sueños y temores similares, quienes también querían proteger a sus hijos de la crueldad del mundo. Días después, decidió organizar un evento comunitario donde todos los padres pudieran unirse y hablar sobre el acoso escolar. Con nervios y determinación, se plantó frente a ellos, listo para compartir su historia. Pero cuando comenzó a hablar, un grupo de padres elitistas lo interrumpió, lanzándole críticas que arremetían como flechas. José sintió como las palabras se agolpaban en su garganta, pero su tristeza se transformó en furia. ¿Acaso sus hijos no merecían un espacio seguro para crecer? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo con fuerza, reveló su propia historia de dolor y redención. Habló de la dignidad, del amor y de la necesidad de apoyarse en comunidad. Con cada palabra, buscaba derribar esas barreras que lo habían mantenido alejado de su propio hijo y de las vidas de los demás. Mientras la tensión crecía y los murmullos se empezaban a sentir entre el público, él se preguntaba si realmente logrará unir a la comunidad en torno a este objetivo, o si será rechazado nuevamente enfrentándose a sus propios fantasmas. ¿Qué hará José? ¿Podrá revertir el daño y ser el padre que Miguel merece? Un silencio pesaba en el aire, como un manto que envolvía a la pequeña sala donde se estaba llevando a cabo la reunión. Las miradas de los padres se cruzaban, múltiples emociones dibujadas en sus rostros. Algunos parecían compasivos, mientras que otros aún estaban atrapados en su desdén. José sintió que el calor del momento crecía, como si el espacio se encogiera a su alrededor. Su voz temblaba al principio, pero comenzó a fluir, como un arroyo que busca su camino entre las piedras. Sé lo que significa sentir que no tienes un lugar en el mundo. Sé lo que es sentir la soledad, dijo casi en un susurro, mirando a aquellos que lo rodeaban. Las palabras se transformaron en un grito silencioso que pedía empatía. Mi hijo no es el único que sufre, hay muchos que se enfrentan a este dolor. José miró a Miguel, estaba sentado en la última fila, sus ojos reflejando la mezcla entre esperanza y miedo. Pensó en las noches que había pasado solo, en cómo había dejado que sus preocupaciones lo nublaran y lo alejaran de la esencia de lo que realmente importaba. Armado de ese pensamiento, continuó hablando, señalando cada mirada que se le oponía. Si no comenzamos a obrar y a cuidar a nuestros hijos, ¿cómo podemos esperar que ellos encuentren su propio lugar? Las críticas de los elitistas aún resonaban en su mente como un eco tenaz que intentaba desestabilizarlo.
Pero en lugar de sentir más miedo, esa confrontación le dio fuerza. La mirada de un padre en el fondo con expresión dolorosa, hizo que su corazón se detuviera. Estaba claro, otros estaban allí, también luchando contra sus propias tormentas. De pronto, una madre sobrepasó el murmullo y tomó la palabra. Yo he visto lo que le hacen a mi hijo también. Sus lágrimas rodaban por sus mejillas, mientras el temor se convertía en valentía ante la comunidad. No sé cómo protegerlo, pero estoy aquí para aprender. Para ayudar. Otras voces comenzaron a levantarse, compartiendo sus propias experiencias, fusionando el ruido de la desesperación con la esperanza. José se sintió elevarse junto a ellos. Había en la sala una transformación palpable, como si las palabras fueran hilos de unión que comenzaban a tejer la base de una comunidad resiliente. Su corazón latía nuevamente con esperanza. Finalmente decidió llamar a cada uno de ellos a la acción. Podemos hacer un cambio. Juntos. Pero necesitamos unir fuerzas, dejar las diferencias a un lado y empezar a construir un futuro donde nuestros hijos se sientan seguros. Las cabezas comenzaron a asentir. Se miraban unos a otros, como si finalmente hubieran encontrado un propósito común. Pero de repente un padre del grupo elitista se levantó, su rostro pálido reflejando desprecio. ¿Qué sabes tú de la vida real, José? Eres solo un millonario que ha perdido su fortuna. ¿Qué puede un fracasado aportar a esta comunidad? Las palabras cerradas golpearon como un ladrillo, y los murmullos disminuyeron, pesados de tensión. José sintió que el aire se le escapaba. La atmósfera había cambiado y la llama de la esperanza vaciló. ¿Podría, de verdad, convencer a todos de que cada uno tenía un papel crucial que desempeñar? ¿O estaba condenado a ser un forastero en la lucha que él anhelaba liderar? Mientras batallaba con su ansiedad, los ojos de Miguel se encontraron con los suyos, y en ese cruce de miradas, comprendió, no podía rendirse. Su hijo necesitaba que él luchara. Pero, ¿cómo hacerlo con esas voces en contra? La lucha apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentar al grupo elitista y fortalecer lazos entre quienes realmente deseaban un cambio? ¿O se hallaría atrapado en un mar de dudas, incapaz de dar el siguiente paso? La reunión estaba lejos de terminar y la verdad, cruda y desafiante, estaba a punto de ser revelada. José tomó una respiración profunda, tratando de sacar fuerzas de donde ya no creía haberlas. La tensión en la sala era densa, casi palpable. Pero su hijo Miguel era su faro en la tormenta, su razón para seguir adelante. Con la mirada fija en él, empezó a hablar de nuevo, dejando que las palabras fluyeran como un río herido que finalmente hallaba un cauce. Escucha, no se trata de mí. Se trata de nuestros hijos. Ellos son el futuro. Ellos son los que enfrentan este mundo, dijo levantando la voz poco a poco como un motor que comienza a rugir. Si no luchamos por ellos, ¿quién lo hará? Nos están haciendo daño. Es hora de que levantemos la voz juntos. Vio a algunos padres inclinarse hacia adelante, sus rostros comenzando a mostrar un brillo de entendimiento. Pero todavía había voces oscuras, como la sombra que proyectaba el padre elitista, que se movía con desdén, como un depredador acechando a su presa. Eso es solo una ilusión, José. ¿Qué puedes ofrecer? ¿Qué sabes de sacrificio? Dijo, y el murmullo que siguió encendió un fuego en el pecho de José. Sin pensarlo, José dio un paso hacia el padre, su corazón latiendo con una fuerza que le sorprendía. Sé más de sacrificio de lo que imaginas. He estado donde están esos niños. He sentido su dolor y su soledad. La sala enmudeció, impactada por su declaración. No importa si un padre tiene dinero o no, o qué tipo de vida ha llevado. Lo que importa es la vida que ellos vivirán. Esto es más grande que nuestras diferencias. Una madre, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó y se unió a su lado. No soy millonaria, pero sé lo que significa perder al hijo en un mundo que no lo comprende. Estoy lista para luchar. Pronto varias voces comenzaron a entrelazarse, creando una sinfonía de unidad. Nosotros estamos aquí para luchar. Gritó uno mientras otros asentían, animando el clima de determinación, pero el padre elitista continuó atacando, con el escudo de su superioridad social. ¿Y qué proponen? ¿Hacer una reunión de café mientras la vida sigue su rumbo? Eso no cambiará nada. El veneno en sus palabras se escurrió por el aire, pero esta vez José no retrocedió. Cada acción cuenta.
Y somos más que un puñado de palabras vacías. Si tenemos que reunirnos, que sea para organizarnos, para informar a otros padres, para enseñar a nuestros hijos a defenderse. Hay que crear redes de apoyo como esa fuerza que sentimos en esta sala. Juntos podemos ser fuertes. De repente la madre que había dado el primer paso se aceleró, tomando la iniciativa. Podemos crear talleres. Hablar de lo que nuestros hijos enfrentan. Traer expertos que nos ayuden a protegerlos y a apoyarlos. La propuesta resonó en el aire, chispeando una energía contagiosa en los demás. Las cabezas comenzaron a moverse, los murmullos se transformaron en conversaciones animadas. Entonces una voz tímida se levantó del fondo. Yo tengo un espacio, un salón en mi barrio. Podríamos comenzar ahí. Las palabras resonaron como un tambor que da señales de un nuevo comienzo. José sintió un impulso de esperanza surgiendo en su interior, cada vez más fuerte. Vamos a organizarnos, pero ¿qué haríamos frente a las adversidades externas? Mientras se discutían ideas concretas, los ojos de varias mamás se encontraban, llenos de determinación. Se hicieron promesas. Se trazaron objetivos. Todo parecía posible de repente. Pero en medio de la explosión de energía, el padre elitista interrumpió con una fría risa. Esto no es más que una fantasía, un desperdicio de tiempo. Los que importan no escucharán a un grupo así. Un escalofrío recorrió la sala. La sonrisa arrogante del padre elitista era como un muro que parecía insuperable. Pero una voz en el corazón de José resonaba fuerte. No nos detendremos ante sus palabras. En ese momento, José prometió a Miguel y a cada niño presente que no se detendría. Con su voz clara, declaró: hoy marcamos el inicio de una lucha, no por nosotros, sino por ellos. No nos detendremos. Y mientras esta reunión esté activa, no nos rendiremos ante quienes piensan que no tenemos poder. Todo parecía estar alineándose, pero aún había sombras que acechaban fuera de esta sala. Mientras un grupo discutía estrategias, una presencia oscura observaba desde la puerta, y José pudo sentir que algo más estaba a punto de desatarse. ¿Sería capaz de mantener unida a esta comunidad ante la adversidad? Y lo más importante, ¿qué pasaría si esos que se oponían decidieran actuar en contra de sus esfuerzos? La lucha apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba aún por venir. El murmullo de la sala se intensificó mientras las ideas fluían como un torrente. Todos estaban motivados, pero José sentía que una sombra se alzaba sobre sus cabezas. Cada risa, cada aplauso era como un canto de guerra, pero en el fondo de su alma, una inquietud crecía. Aquella noche podría ser un antes y un después, pero también un terreno sembrado de peligro. Mientras se repartían tareas, el patio de la escuela exterior resonaba con las risas de los niños. Aquella risa tan pura contrastaba con la angustia en el pecho de José. Se volvió hacia Miguel, quien escribía en su cuaderno. Sus manos pequeñas, llenas de tinta, trataban de plasmar un mundo mejor, uno del que él pudiera formar parte. ¿Te sientes bien, papá?, preguntó el niño, mirándolo con preocupación. José sonrió, pero en su interior, una tormenta se desataba. Todo va a estar bien, hijo, respondió, aunque las palabras se sentían huecas. La verdad era que al recordar las miradas y los gestos del padre elitista, un escalofrío recorrió su columna. En ese momento supo que tenía que actuar más allá de las palabras. El grupo decidía las fechas y los horarios de los talleres, una onda de entusiasmo continuaba su avance. «Comencemos la próxima semana», exclamó una madre con determinación. Pero en su mente José sabía que el tiempo corría en su contra. Mientras la sala se llenaba de energía, él sentía que el hombre de la risa burlona se convertiría en un obstáculo formidable. Sin embargo, dentro de ese torbellino de emociones, una idea se formó en su mente con fuerza. Si deseamos ser escuchados, necesitamos alianzas. No podemos luchar solos. Debemos involucrar a más padres, a más voces, pensó, su corazón latiendo con nuevo vigor. Decidido, interrumpió la discusión. Es vital que también hablemos con otros, que nuestra voz resuene más allá de estas paredes, sugirió. La sala enmudeció por un instante antes de explotar en discusión, agrandándose una vez más esa burbuja de esperanza. Sí, llevaremos nuestros mensajes a otras comunidades. Conectemos con ellos. Las propuestas comenzaron a soplar por todos lados, una corriente de solidaridad que se alimentaba de la desesperación.
Pero también en su mente un recuerdo inquietante asomaba, las veces que su voz no fue suficiente. La vida había sido injusta y cruel en ocasiones, el eco de la risa del padre elitista todavía era claro como el cristal, mientras todos perfilaban los siguientes pasos, un ruido sordo resonó en la entrada, como un golpe seco en el aire. José giró la cabeza y vio una figura conocida. Era el padre elitista, pero esta vez no estaba solo. Lo rodeaban hombres imponentes, sus ojos reflejaban una dureza que haría palidecer a cualquiera. ¿Qué se creen? ¿Qué pueden hacer frente a un sistema diseñado para aplastar sus sueños? Dijo con una voz que reverberaba con desprecio, el ambiente se volvió denso. La determinación de José comenzó a tambalearse mientras la realidad de lo que enfrentaban se hacía evidente, y la batalla que se avecinaba se extendía vorazmente ante él. ¿Qué quieren?, preguntó con el corazón latiendo acelerado, el miedo puesto en su voz. Solo venimos a recordarles cuál es su lugar, respondió el padre elitista, cruzando los brazos como un titán que desafía a pequeños humanos. Esa frase dejó caer una sombra sobre los rostros iluminados de esperanza, y José sintió que el aire se volvía pesado. Se dio cuenta de que no solo luchaban contra el sistema, sino también contra la intimidación y el acoso. El dilema se instaló en su pecho, ¿luchar o huir? Pero para él huir no era una opción. No podía dejar que sus miedos dictaran el camino. Miró a Miguel, que lo observaba con sus dulces ojos, y supo que la decisión estaba tomada. La lucha apenas comenzaba, pero ya no era solo un acto de resistencia, era una declaración de valentía. Si hay que pelear, lo haremos juntos, dijo con firmeza, un nuevo fuego en sus entrañas. La sala ahora vibraba con la fuerza genuina de los que no se rendirían. Y en el fondo José reverberó una verdad que no podía olvidar, el verdadero poder radica en la unidad. Pero, ¿qué medidas tomarían realmente si aquellos hombres decidían atacar antes de que su voz pudiera alzarse? La lucha en la sala apenas comenzaba, y las sombras que acechaban se acercaban lentamente. El silencio que siguió a la amenaza del padre elitista envolvió la sala como un manto helado. José respiró profundo, sintiendo que el aire pesado pesaba sobre sus hombros. Las miradas de los demás se entrelazaban buscando apoyo, fuerza, y él se sintió el eje de un torbellino emocional que arremetía contra la incertidumbre. Escuchen, dijo José, rompiendo la tensión como una ola que estalla contra la orilla. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Si queremos un cambio, debemos unirnos aún más. Nuestros hijos merecen una voz, un futuro y nosotros estamos aquí para dárselo. Un murmullo de aprobación comenzó a surgir. Una madre, con lágrimas en los ojos, se levantó. He visto a mis hijos sufrir por la indiferencia. No quiero que crezcan sintiéndose menos que los demás, que se sientan culpables por querer ser escuchados. Esto es más que una pelea, es nuestra vida. La sala se iluminó. Eran sus corazones latiendo en sincronía, su esperanza vibrando en cada rincón. Cada persona comenzó a compartir su historia, las heridas, los sueños y el anhelo de renacer. José vio a Miguel, su pequeño, escribiendo intensamente en su cuaderno. Eran palabras cargadas de valentía, como un latido de valentía que se expandía. José, comenzó María, una madre de voz fuerte, ¿y si hacemos una reunión comunitaria? Invitemos a los medios, a todos los padres, a los vecinos. Debemos hacer ruido, que nuestra voz resuene entre paredes que nos han silenciado. Sí, pero interrumpió José. Ya no podemos sentarnos a esperar a que nos escuchen. Nos presionarán, nos amenazarán. Necesitamos estar listos para enfrentar el tormento que se avecina. Lo sabemos, dijo un padre. Pero eso no nos detendrá. Porque es por nuestros hijos. Ellos son nuestra fuerza. Las palabras de él resonaron en el alma de todos, y un fuego renovado encendió el ambiente. Sin embargo, en la mente de José, la sombra del padre elitista seguía presente. Debemos enfrentar lo que viene directamente, pensó, la inquietud de lo que podría suceder llenándole de adrenalina. No podemos permitir que arruinen nuestros esfuerzos. Necesitamos alinear cada detalle. Las propuestas volaron de un lado a otro, un torbellino de ideas y planes. Mientras todos hablaban, la puerta se abrió nuevamente y la figura del padre elitista apareció. Esta vez, sin la risa burlona, trajo consigo una mirada fría y calculadora. ¿Siguen con su juego? Ya les dije cuál es su lugar, dijo con un tono amenazante que hizo que las manos de algunos se crispasen.
¿Y cuál es el lugar de nuestros hijos? En el miedo de su sombra, respondió José, sintiendo la convicción surgiendo como una ola rompedora. El silencio que siguió fue un grito interno que rebosaba valor. Lo que no saben es que sus acciones van a traer consecuencias. El mundo está cambiando y la gente está cansada. ¿Saben algo? La unión hace la fuerza y nosotros estamos más unidos que nunca, atajó José, su voz resonando no solo en el aire, sino retumbando en los corazones de todos. La figura del padre elitista se estremeció. Se dio cuenta de que había subestimado la determinación de aquellos a quienes había considerado inferiores. Quizás esto no les sirva de nada, pero dijo el padre elitista, retrocediendo ligeramente, enfrentarse a un sistema que todo lo aplasta tiene su costo. José observó cómo la firmeza comenzaba a desvanecer la arrogancia de ese hombre, y un rayo de esperanza atravesó su pecho. La mesa de batalla se había extendido. Mientras el padre elitista desaparecía en la penumbra, la comunidad se unió, con la sensación de que la lucha era inevitable y que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Planificaron la reunión, la difusión, hasta gritaron por las redes sociales, dispuestos a documentar cada injusticia, cada impacto en sus hijos. Pero en la parte trasera de su mente José no podía olvidar la advertencia del elitista. ¿Había una estrategia oculta detrás de esta confrontación? ¿Y si la contraofensiva llegaba antes que ellos, quién se haría cargo de sus sueños? La lucha ahora era inminente y el camino se oscurecía. Cada paso hacia adelante era un acto de fe, un desafío que prometía revelar verdades dolorosas, no solo sobre ellos, sino acerca del sistema que había oprimido sus voces. Mientras la gente continuaba planificando, una frase resonó en su cabeza: ¿estamos realmente preparados para lo que vendrá? Las sombras en el horizonte comenzaban a moverse, augurando una tormenta que ninguno había anticipado. ¿Qué decisiones tendrían que tomar y que perderían en el camino hacia la lucha por sus hijos? La reunión continuó, pero el aire era denso como antes de una tormenta. Cada idea que se lanzaba al aire estaba cargada de esperanza, pero también de miedo, del miedo a las represalias, a no ser escuchados. José miró a su alrededor y vio a sus vecinos, a esas caras de lucha que una vez conoció como conocidos, ahora transformadas en aliados. Todo estaba por cambiar, se acordaron de la reunión comunitaria. Había que encontrar la fecha, el lugar y sobre todo, preparar un mensaje claro que fuera difícil de ignorar. José se levantó nuevamente. Hagamos volanteo, necesitamos que nuestra voz fluya por las calles, propuso con ese impulso que mano a mano había sentido crecer. Las ideas empezaron a rodar como una bola de nieve. Podemos escribir cartas a las escuelas, hablar con los directores e invitar a los medios de comunicación, dijo María, con una chispa en los ojos. Todos asintieron, ahora cada voz, cada palabra contribuía a un coro creciente de cambio, incluso Miguel, su pequeño, se levantó. ¿Y si hacemos carteles grandes? Que digan que queremos igualdad para todos. Su voz infantil resonó fuerte, casi como si fuera un eco de la lucha que todos llevaban dentro. La comunidad aplaudió y gritó en apoyo a su idea. Al salir esa noche de la reunión, el cielo estaba cubierto de nubes, presagiando la tormenta que se avecinaba. Un grupo de niños jugaba en la plaza, despreocupados. José miró a su hijo sumido en la alegría de esos momentos inocentes, y sintió el peso en su pecho crecer. Todo esto es por ellos, pensaba mientras trataba de aferrarse a la esperanza. El tiempo pasó volando, y cuando se dieron cuenta, la reunión comunitaria estaba a pocas semanas de distancia. Se habían preparado vocalmente, se habían hecho impresiones de folletos, y habían invitado a todos los medios que conocían. La gente comenzaba a murmurar justo en la dirección correcta. Esa misma mañana, José recibió un mensaje privado en las redes sociales de una madre que no había despertado su voz en años. Hola, José. Estoy en el grupo de padres de la escuela de Miguel. Quiero decirte que mi hijo está sufriendo bullying por parte de los hijos de esos elitistas. Lo hemos mantenido en silencio por miedo. Pero quiero unirme a la reunión. ¿Podemos hablar? José sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese miedo que había ahogado a tantas voces, estaba comenzando a romperse. Respondió rápidamente: sí, por supuesto. Necesitamos a todos los que quieran luchar por la igualdad. Pero no había terminado, algo más le decía que debía preguntarle:
¿estás lista para dar el siguiente paso? Esa pregunta lo había hecho reflexionar mientras observaba el empuje que comenzaba a tomar forma entre sus vecinos. Estamos cambiando la narrativa, pensó, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Pero el susurro del elitista nunca se desvanecía completamente. Cada paso que daban hacia adelante también abría puertas a posibles ataques. A una semana de la reunión, más y más padres se unieron, compartiendo sus historias, y las tales coincidencias resultaban innegables. El tema del maltrato y el bullying en el colegio resonaba por más áreas, abarcando un problema estructural y alimentando un deseo de cambio genuino. José no podía contenerse más. Tenía que preparar a su comunidad no solo para hablar, sino también para escuchar. Comenzó a planificar talleres en los que pudieran compartir sus habilidades, fomentar esos lazos que permitirían a cada familia hacerse más fuerte. Las emociones lo invadían. Sentía que estaban al borde de un precipicio, y aunque unas horas de planificación no bastarían, la comunidad había encontrado su voz. Esa misma noche, mientras caminaba hacia su hogar, vio luces apagadas en la casa del elitista. Un presentimiento lo invadió. ¿Qué está tramando ahora?, pensó. De repente un ruido rompió la calma, y José se detuvo en seco. Frente a la casa elitista, una figura encapuchada intercambió un paquete con un hombre de traje oscuro. José sintió que su corazón se aceleraba, y la adrenalina lo impulsó a avanzar un paso más para ver qué sucedía. ¿Qué trama el padre elitista? La lucha apenas comenzaba. José se lanzó hacia un arbusto cercano, ocultándose tras las hojas que aún no se habían marchitado. Su pulso latía contra su pecho, cada golpe parecía gritar que la verdad estaba a un paso de ser revelada. No podía imaginar lo que estaba ocurriendo frente a él. La figura encapuchada, de movimientos rápidos y nerviosos, parecía una sombra, pero el hombre de traje oscuro, con su aire de autoridad, se sentó en la parte trasera de un elegante automóvil negro. El aire era denso. La tensión vibraba en cada palabra que intercambiaban. Aunque no podía oír, la forma en que la figura se inclinó hacia el hombre hacía que José sintiera un escalofrío. De repente un eco de risas resonó en su mente recordándole a Miguel, a sus amigos. Todo esto ya no es solo sobre nosotros, pensó, es sobre lo que nuestros hijos están viviendo cada día. Mientras observaba, algo en su interior comenzó a cambiar. No era solo un espectador, ahora era un vigilante, un puente entre su comunidad y un mundo que parecía estar ciego a su dolor. Con cada segundo que pasaba, esa quietud que lo había envuelto se transformó en una moledora ansiedad. Algo importante estaba en juego. En un instante la persona encapuchada sacó algo del paquete y, al menos un segundo, dirigió la mirada hacia el lugar donde estaba José. Fue un momento que pareció suspenderse y en el rostro de ese extraño no vio un terrorista, sino un igual, una persona que también luchaba contra lo oculto. Sintió una punzada de comprensión. ¿Quizás este individuo también había estado callando sus luchas? La idea despertaba en él una chispa de esperanza. Cuando el automóvil se alejó, José salió de su escondite. Tenía que compartir esto con los demás, pero no podía simplemente hacerlo sin pensar. Regresó a casa, el corazón aún acelerado, intentando conectar los puntos entre lo que había visto y cómo utilizar ese conocimiento. ¿Era un aliado potencial? Una puerta a un mundo donde el elitista también podría ser parte del cambio. Esa noche, bajo el murmullo de la lluvia en el tejado, José no pudo dormir. Las palabras de la madre que lo contactó resonaban en su mente, por miedo. Todos estaban acobardados, pero ahora había un hilo que podía unirse a su comunidad. Decidió que el día siguiente haría un plan para acercarse a esta figura encapuchada. Quizás era el camino hacia un nuevo tipo de unión. La reunión se acercaba y la presión aumentaba. Mientras se preparaba para el día siguiente, sabía que la clave no solo sería hablar, sino escuchar a todos, incluso a aquellos que normalmente no se atreverían a alzar la voz. Al siguiente día, el aire parecía más fresco, pero también más cargado de ansiedad. Encontró a un grupo de padres frente a la escuela. Cuando les contó lo que había observado, los ojos de muchos se abrieron con incredulidad, pero también con interés. ¿Qué tal si también nosotros tratamos de hablar con esa figura encapuchada?, propuso uno de ellos. Un murmullo de curiosidad recorrió a los presentes. De repente, el plan estaba tomando forma. Podrían llegar a la figura, descubrir su historia y quizás hacerlo parte de su lucha. Las impresiones comenzaron a mezclarse con la estrategia, y unirse en conjunto se convirtió en la meta. Entonces, como si un relámpago iluminara el cielo, alguien gritó desde el fondo.
Era una voz familiar, la voz de Miguel. Papá. Mira. A su lado, un grupo de niños acercaba un cartel que decía "Juntos somos más fuertes". José sintió una mezcla de orgullo y temor. Era el eco de su lucha, de su deseo de que algo cambiara. Esta es solo el comienzo, pensó, mientras apretaba la mano de su hijo. Sin embargo, una sombra del elitismo seguía presente. ¿Y si el elitista decidía desmantelar sus esfuerzos antes de que florecieran? Con el corazón en un puño, una idea creció en su mente. ¿Podría llegar a la figura encapuchada antes de que se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo? La posibilidad de un nuevo aliado reavivó su determinación, todo estaba por suceder. El sol brillaba intensamente sobre el barrio, casi burlándose de las nubes de angustia que se cernían sobre cada hogar. José, con su mirada fija en el cartel de su hijo, sintió que esa imagen debía ser más que papel y pintura. Era una declaración. Era una promesa. Con el corazón palpante decidió que no podían esperar más. Tenían que actuar. Vamos a planificar una reunión esta tarde, exclamó. La idea estaba ahí tomando forma en su mente inquieta. Los padres comenzaron a murmurar entre sí, algunos escépticos, otros emocionados. Pero había un brillo en los ojos de José que invitaba a todos a creer que podían cambiar las cosas. Como si fuera un faro en la niebla, mientras se dispersaban, un pequeño grupo de ellos se quedó atrás, hablando en voz baja. ¿Y si esa figura encapuchada no es de fiar?, preguntó una mujer. Su preocupación resonaba como un eco, y José sintió que podría caer en el abismo del miedo que había querido evitar. No podemos quedarnos parados, respondió. Si hay una oportunidad, debemos tomarla. Nuestros hijos merecen un futuro sin miedo. La tarde llegó y se reunieron en el parque comunitario. Los rostros de los padres se veían tensos, pero también había una chispa de esperanza. José tomó un profundo respiro y comenzó a hablar. Hoy damos un paso hacia lo desconocido. Pero no estamos solos. Estamos juntos por ellos y por nosotros, dijo mientras señalaba a los niños que jugaban alegremente en un rincón, ajenos a las sombras del mundo adulto. Juntos, cada uno compartió sus propias historias de sufrimiento y miedo. Historias de niños acosados, de sueños truncados. Todo se entrelazó en un tapiz de dolor y resiliencia, y las lágrimas comenzaron a brotar. José miró a su alrededor y se dio cuenta de que no estaba solo. Eran muchos y juntos podían ser más fuertes que el elitismo que los oprimía. Decidieron que esa misma noche José se acercaría a la figura encapuchada. Había esperado lo suficiente, ahora era el momento de descubrir si ese extraño era, de hecho, una oportunidad. El corazón le latía con fuerza, pero no era solo el miedo lo que lo movía, era la culpa de no haber actuado antes. Voy a arriesgarme, pensó. Esa noche el miedo se convertiría en coraje. Antes de que la luz del día se desvaneciera, decidió hacer una llamada. Un teléfono antiguo sonó en su hogar. Fue la madre de otro niño, Clara. José, he estado pensando en lo que dijiste. ¿Te gustaría que te acompañara esta noche? Poder compartir esa búsqueda lo reconfortaba. Sí, sería genial. Ninguno de nosotros debería enfrentarse a esto solo, afirmó con un nuevo sentido de determinación. Ya en la penumbra, ambos caminaron hacia el lugar donde había visto a la figura encapuchada. Todo lo que había sentido, la ansiedad, los susurros de las voces en su cabeza, se desvaneció. Con cada paso se sentía más seguro. La esperanza lo impulsaba aunque cada sombra parecía jugar con su imaginación. Al llegar al punto donde había estado, la figura de repente apareció ante ellos, envolviendo el lugar con un aire de misterio. Clara se detuvo, notando la misma alerta en su mirada. ¿Estamos seguros de esto, José?, preguntó, su voz temblando levemente. Pero él, aferrado a la fortaleza de su decisión, asintió. Tenían que saber si había algo más, si esa figura podía ser la clave para un cambio real. Mientras acercaban su voz, otra sombra se alzó detrás de la figura encapuchada. José sintió que el aire se volvía pesado, una presencia inesperada y amenazante. ¿Qué están haciendo aquí?, resonó una voz profunda y autoritaria. El corazón de José se detuvo. Todo estaba por desmoronarse. ¿Era este el final o el comienzo de algo más grande? La figura encapuchada se mantuvo en silencio, observando a José y Clara. El aliento de José se hizo más pesado, como si el aire se había vuelto gelatinoso.
La sombra detrás de la figura parecía bailar en la penumbra, dando un aspecto inquietante al encuentro. Lo que hacemos aquí es por nuestros hijos, se atrevió a decir José, sintiendo que un ímpetu de valor lo invadía. Clara a su lado, respiró hondo, pero su rostro mostraba esa mezcla de miedo y determinación que ambos compartían. La figura encapuchada movió sus manos lentamente, despojándose del manto que lo envolvía. A medida que se desenmascaraba, la tenue luz de la luna iluminó su rostro. Era un hombre joven con cicatrices que hablaban de luchas pasadas. Sus ojos verdes intensos y profundos miraban con una mezcla de desafío y compasión. «Vengo de donde ustedes temen ir», dijo, su voz era firme, pero cargada de un matiz de tristeza. «No soy su enemigo. Estoy aquí porque también tengo un hijo que necesita un futuro diferente, un futuro sin miedo». Las palabras resonaron en el pecho de José. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», preguntó Clara, todavía en guardia. «Porque yo también he vivido el dolor de perder algo, de sentir que esta comunidad está atrapada. Pero juntos podemos hacer algo». «No solo por ustedes, sino por todos», respondió el joven. «Los poderosos siempre buscan mantener el control, pero si se unen, su voz puede ser más fuerte que su silencio». José sintió un chispazo de esperanza. «¿Cómo planeas hacerlo?». Su mente se llenó de posibilidades. «Necesitamos exponer la verdad. Tengo información que puede cambiar todo. Pero tengo que saber que están dispuestos a arriesgarse. Una vez que empiecen, no habrá vuelta atrás». Las palabras del joven vibraban en el aire como un eco, resonando con la verdadera lucha que cada uno de ellos había llevado en su interior. Clara miró a José, buscando una respuesta. «Estamos listos para lo que esto pueda significar», le susurró. José cerró los ojos recordando los ojos inocentes de su hijo, todos los momentos perdidos en el miedo y la opresión. Abrió los ojos y le contestó: «Si no lo hacemos ahora, siempre lamentaremos el día en que actuamos tarde». «Muy bien, entonces», dijo la figura desenmascarada, «seremos el primer paso hacia el cambio. Juntos formaremos un frente. Pero deben entender que esto requerirá unidad y confianza, hay fuerzas que buscarán separarlos. Ustedes son más fuertes de lo que piensan». José sintió el peso de la responsabilidad, pero también la chispa de la esperanza. Alzó la mirada hacia el cielo estrellado, tan vasto e infinito. «Estamos con vos». ¿Por dónde comenzamos? Sin aviso, un sonido sordo resonó en el aire. Un grupo de hombres apareció entre las sombras, con miradas amenazantes y actitud desafiante. José sintió una punzada de miedo, pero se aferró a la determinación que había encontrado. Esta era la prueba de su coraje. «¿Qué hacen aquí?», gritó uno de los hombres. La tensión se palpaba en el aire, como un rayo a punto de caer. «Estamos aquí para cambiar las cosas», respondió José, su voz resonando con firmeza. «No vamos a volver a vivir con miedo». La respuesta resonó en el corazón de Clara. Ella dio un paso adelante apoyando a José. «Y si es necesario, lucharemos por nuestros hijos». Nos negamos a seguir callados, la confrontación ya había comenzado, y una nueva batalla estaba en el horizonte, no solo por sus hijos, sino por todos ellos. Mientras la oscuridad los rodeaba, sabían que estaban tomando una decisión trascendental. La figura encapuchada, ahora con su rostro descubierto, sonrió con una mezcla de orgullo y desafío. «Esto es solo el principio», murmuró, una sensación de adrenalina recorrió a todos. ¿Estaban realmente listos para lo que venía? Lo que sucediera esa noche cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre, y mientras se preparaban para enfrentar su destino, una pregunta flotó en el aire: ¿serían capaces de soportar el peso del cambio que estaba a punto de desencadenarse? José nunca había estado tan inseguro en su vida. La tensión rodeaba el ambiente como una tormenta inminente, y aunque el grupo de padres estaba a su lado, el temor era palpable. «Mira a Clara», quien le miraba sin poder ocultar la preocupación. «No podemos dar marcha atrás», murmuró. Y tenía razón. Miró hacia los hombres que parecían haber llegado de la nada, rodeándolos con sus miradas amenazantes. «¿Qué es lo que se creen?». Uno de los hombres, con voz profunda y ceño fruncido, se acercó a José. «No tienen idea de a qué se están metiendo». Era el mismo tono que había escuchado tantas veces en su vida de privilegios, pero esta vez estaba decidido a no dejarse intimidar. «Estamos aquí para luchar por nuestros hijos.
No vamos a permitir que el miedo nos paralice más, replicó José, su voz resonando. Su corazón latía con fuerza, pero necesitaba que todos a su alrededor sintieran su determinación. De pronto, la figura del joven que antes estaba encapuchada, se colocó al frente. Lo que está en juego es mucho más grande que ellos. Ustedes no están solos. Aquí hay otros como ustedes dispuestos a luchar. Y en ese momento un grupo de padres empezó a manifestarse detrás de José, creando un frente impenetrable. Un frío recorrió el aire. No son más que un puñado de resentidos, dijo uno de los hombres. Pero había en sus ojos un destello de incertidumbre cuando vio la perseverancia en los gestos de aquellos que habían estado callados por tanto tiempo. La figura del joven tomó la delantera. No se trata de dinero. Esto es por nuestras vidas, nuestros hijos. ¿Tienen idea de lo que el miedo hace a los más vulnerables? Hoy hemos decidido dejar de lado nuestras diferencias y hacer algo. Las palabras calaron hondo y entre los susurros del grupo de padres, se empezaron a sentir chispazos de acuerdo. José se sintió fuerte, casi elevado, al sentirse parte de esa voluntad colectiva. Esto ya no es solo de ustedes. Ustedes son el sistema que perpetúa el miedo. Pero hoy, en esta noche vamos a cambiar las cosas, replicó José, mirando al grupo de hombres que parecía tambalearse ante la fuerza de sus voces. Fue entonces cuando José vio a Miguel, jugando en el fondo, atrapado en un espacio seguro, lejos del conflicto. Su presencia le recordó por qué estaba allí. Tenía que ser un ejemplo, el padre que él necesitaba ser. Con ese nuevo impulso, giró hacia los hombres. No vamos a permitir que la intimidación nos silencie. Lucharemos para que nuestros hijos tengan un futuro donde no sientan miedo, donde el bullying no sea una constante. A medida que sus palabras resonaban, la comunidad se unió. Estamos juntos. Nadie va a detenernos. Gritaron varios padres, creando un murmullo de unidad que empezó a suplantar las amenazas. José sintió como ese sentimiento crecía. Era comunidad, era lucha, era amor por sus hijos. Así que, mirando al joven, le hizo un gesto para que continuara. Sabía que tenían que ser los portadores del cambio. Necesitamos crear un frente unido, un aquí y ahora. Ya no más sombras. La amenaza no se detiene en nosotros, sino que se propaga a nuestros hijos, dijo el joven. Es hora de que nuestra voz resuene en cada esquina, en cada hogar. La gente debe entender que hay más que temer al bullying. Tienen que temer a la comunidad unida que se levanta en su contra. El eco de sus palabras se percibió en el aire. Pero la noche aún no terminaba, y la lucha estaba lejos de concluir. Los hombres miraron a su alrededor, notando el creciente poder de la comunidad. En lugar de amedrentarse, un chisporroteo de tensión se sentía tangible. Imaginemos que ese miedo no existe. Imaginemos lo que sería, continuó el joven. Un futuro donde nuestros niños tengan derechos y donde puedan sentir el apoyo de cada uno de ustedes. No están solos. Las palabras resonaron como un trueno en los corazones de quienes estaban dispuestos a realizar cambios. Y así, como si fuera una cadena, un padre detrás de otro comenzó a levantarse, compartiendo sus experiencias, creando un sentimiento de camaradería. Quiero que nuestros hijos vean que pueden defenderse, dijo uno. No seremos quienes mantengan la calma mientras nos tratan como si fuéramos menos. Y ese sentimiento ardía en el corazón de todos. Al escuchar la fuerza creciente de su comunidad, José sintió que el airado joven junto a él era la clave para unirse. Juntos podemos llevar este mensaje a todos. Vamos a demostrar que el miedo no detendrá el cambio ni un día más. Finalmente, las sombras comenzaron a retroceder. José miró a los hombres, quienes empezaban a retirarse con desconfianza. Habían logrado algo ese día. Mientras los padres se abrazaban, el miedo se perdió en la brisa nocturna. Las voces se unieron celebrando una victoria pequeña pero significativa. La lucha no era solo por cambiar su condición, era por cada niño que había silenciado al denunciar su dolor. En ese instante, mientras las lágrimas de emoción caían entre los padres, José supo que su viaje apenas había comenzado. Cada paso que dieran como comunidad sería un legado para Miguel y para todos los niños que soñaban con un mundo diferente. Vamos a dar el primer paso, murmuró José. Y así de la oscuridad emergieron juntos, llevando una luz de esperanza que jamás se apagaría. Esa noche, ningún niño volvería a sentirse solo. La lucha había comenzado, pero José también había renacido. Su propósito ya estaba claro.
La comunidad sería su voz, así concluyó este capítulo de sus vidas, pero cada uno tenía claro que lo mejor estaba por venir. Y tú, que has estado con nosotros en esta historia, recuerda siempre, tus acciones cuentan. Es ese mismo coraje el que puedes llevar en tu vida diaria. Así que no olvides dar un paso hoy. Suscríbete ahora a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Déjanos un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan unirse a esta lucha. Cuéntanos en los comentarios cómo te sientes con este desenlace y lo que significó para ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Cada acción cuenta y juntos podemos ser la voz que hará cambiar el mundo. ¡Vamos por más!